Bueno, queremos conversar más sobre este tema y para ello nos acompaña Matías Ramírez. Usted lo veían ahí en la nota, abogado querellante del caso Corpesca. Abogado, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Me gustaría poner en contexto qué tan diferente es esta declaración respecto de otras, por ejemplo, con el agregado de que en esta ocasión hay sobre el senador Orpiz una querella al Servicio de Impuestos Internos por delitos tributarios, lo cual permite otro tipo de indagación respecto a estos eventuales ilícitos, y también una querella al Consejo de Defensa del Estado, que ahí tiene que ver con el tema del cohecho, del lavado de activos y del eventual fraude al fisco. Lo digo todo en eventual porque es un proceso y no hay condena todavía. No, claramente la situación es distinta a partir de la querella del Servicio de Impuestos Internos más que otra cosa. La querella del Consejo de Defensa del Estado en realidad no habilita a ningún tema en particular. Es importante siempre... Pero da otro peso, ¿no? Da otra señal, le da una seriedad mayor a la investigación. Pero sin duda la querella más importante en este sentido es la presentada por el Servicio de Impuestos Internos, sobre todo en atención a que las declaraciones anteriores prestadas por el senador Jaime Orpiz, él había guardado silencio o había evitado referirse a temas que tendrían que ver primero con delitos tributarios y también con dar explicaciones respecto a cómo actuaban estos terceros que emitían las boletas ideológicamente falsas tanto a las empresas y en la otra arista que tiene que ver con las asignaciones parlamentarias a el Senado o al Comité de Senadores de la U. Entonces, es importante esta declaración siempre dependiendo de lo que definitivamente haya declarado el senador. Y en eso concuerdo con los demás querellantes que no por el solo hecho de prestar declaración se forja o queda firme esta atenuante de la colaboración sustancial que mucho se habla y que al parecer sería lo que estaría buscando eventualmente el senador. Eso le quiero preguntar. ¿Usted cree que lo que motiva al senador Orpiz a declarar es lograr que cuando se decreten eventualmente las medidas cautelares o incluso para el momento de una eventual condena se considere estas declaraciones como colaboración? Yo creo que eso es lo que está buscando. Primero hay que tener presente que está pendiente el desafuero y la audiencia que tiene que ser fijada por la Corte de Apelaciones de Santiago, pero posterior a eso nosotros tenemos convicción de que el desafuero va a ser otorgado. Queda pendiente la audiencia de formalización y la primera etapa son la solicitud de medidas cautelares. Nosotros ya lo hemos señalado que solicitaremos las medidas más gravosas, en este caso la prisión preventiva, no solamente por la gravedad de los delitos, sino también la reiteración y el carácter público que ejerce el señor Orpiz. Pero claramente la defensa de esta estrategia, primero se vio en la dilación que ha mantenido en la tramitación del desafuero. Recordemos que ha interpuesto una serie de incidentes, entre ellos la incompetencia, y eso ha llevado a que esto se dilate en el tiempo. Y ahora esta segunda situación de volver a declarar, ahora diciendo que sí va a entregar todos los antecedentes respecto a los delitos tributarios y a las asignaciones parlamentarias. ¿Pero por qué usted considera que no hay una colaboración sustancial con la investigación? Y se lo pregunto porque todo lo que usted menciona, pedir que la competencia del desafuero esté radicado en un tribunal de la Quinta Región y no aquí en Santiago, entre otras cosas, son parte de los derechos que tiene cualquier persona que enfrenta a los tribunales. Entonces me gustaría entender por qué usted considera que aquí no hay una colaboración efectiva, de verdad, sustancial de parte del senador. Bueno, primero respecto a lo que tiene que ver con la incompetencia, a nosotros nos da el parecer que ahí trata de configurar otra y tiene que ver con otras informaciones de prensa que han salido respecto a la recaudación de fondos que eventualmente está haciendo el senador para restituir eventualmente el fraude al fisco ocasionado tanto por las asignaciones parlamentarias como por los delitos tributarios. ¿Usted cree que el senador está ganando tiempo para lograr restituir los dineros? Nosotros tenemos convicción de aquello. Creemos que ahí está tratando de tener una nueva atenuante que es la reparación del mal causado, ¿ya? Y en lo que tiene que ver con la declaración, ahí hay que ver si efectivamente hay una colaboración sustancial. Recordemos, por ejemplo, en el caso de las asignaciones parlamentarias, que sus asesores de confianza, quienes participaban en estos delitos, ya han confesado y han señalado cómo funcionaba este sistema, cómo emitían las boletas, a quien hacían los depósitos, tanto al senador como a sus personas de confianza, a su jefe de gabinete Viviana Quiró en la región de Tarapacá, a su secretaria Blenda Jus en Valparaíso, y quienes manejaban los dineros que se obtenían malamente del Congreso y también de las empresas. Y entonces la colaboración, si el senador solamente se va a remitir a ratificar esos hechos, no hay una colaboración sustancial porque esos antecedentes ya están en la carpeta investigativa. Perfecto, entonces para que pasemos a otras cosas, para entenderlo bien y no malinterpretarlo. Primero, usted dice, si va a declarar ahora es porque quiere tener la atenuante de colaboración con la justicia. Segundo,
si presenta maniobras que usted califica como dilatorias, es para tener más tiempo para juntar la plata, restituir los fondos y entonces así tener una segunda atenuante, todo esto en vistas de las medidas cautelares o una eventual condena para rebajar esas medidas. ¿Eso es? Precisamente, sí. Nosotros creemos que esa es la actitud al menos que se ha visto en la tramitación de la causa. No es... si bien, lógicamente, los derechos, como cualquier imputado puede impugnar la competencia, puede apelar de las resoluciones, y eso uno lo entiende, pero no se condice, por ejemplo, el día de hoy que señale que está declarando y que va a declarar de todos los temas, y hace un par de días atrás, al momento de regresar al Senado, no reprochaba su conducta. Él decía que estaba todo bien y en definitiva que él jamás había vendido su conciencia, que era un tema que él estaba señalando. Entonces, claramente su estrategia comunicacional con lo que tiene que ver con su estrategia jurídica ahí ha sido distante, pero claramente lo que busca es tener la mayor cantidad de atenuantes, sobre todo por la gravedad de los delitos. Recordemos, el cohecho, si bien tiene una pena menor, el fraude al fisco y sobre todo en carácter reiterado cambia la situación del senador. Y yo creo que esa es la mayor preocupación y por eso el hincapié hoy día de su defensa en decir que ha colaborado respecto a las asignaciones parlamentarias. Hay un tema de fraude al fisco respecto de las asignaciones parlamentarias, hay un tema también de eventual cohecho, hay otro tema que tiene que ver también con lavado de activos, si se ocultó el origen de los fondos, en fin. Quiero preguntarle específicamente por el tema del cohecho. ¿Cuáles son para usted las principales pruebas que a su juicio apuntan a un cohecho de parte del senador, que es tal vez la línea roja más importante que el senador y su defensa han tratado de establecer respecto de lo que siempre han dicho que no cometieron, siempre han dicho que cohecho no, que no vendieron su conciencia, que no vendió su conciencia el senador Orpiz a Corpesca a cambio del dinero que recibió? Bueno, particularmente hay que tener presente que la prueba documental que ya existe en la carpeta investigativa es contundente en orden a ver cómo Francisco Mujica, ex gerente general de Corpesca, enviaba una serie de antecedentes a Jaime Orpiz que él replicaba de manera íntegra tanto en las sesiones de la Comisión de Pesca en el Senado como también en el Pleno del mismo. Como dos hechos puntuales que inclusive han salido a la luz en la prensa, por ejemplo, una presentación en la Contraloría General de la República respecto a las cuotas de pesca en la zona norte, donde Mujica se la remite al senador y el senador solamente la imprime, la suscribe y la presenta. Y es él quien hace todas las gestiones, inclusive con un sobrino de él que trabajaba en ese tiempo en la Contraloría, a fin de saber cuál es el resultado y remitir ese resultado lo antes posible a Corpesca. Lo mismo respecto a las indicaciones. Los últimos antecedentes, por ejemplo, respecto a lo que tiene que ver con la caducidad de las patentes de las empresas pesqueras, que es un tema esencial para Corpesca, ¿ya? Remite esos antecedentes a Corpesca y al senador Orpiz, y también le plantea cómo debe hacer la defensa. Y en las actas que existen de las comisiones y en la sala del Senado, aparece que el senador se dedica a replicar de manera íntegra la información pasada por Corpesca. Entonces, claramente, él no hablaba de un mutuo propio o de su propia voluntad, como él pretende decirlo, sino que él representaba los intereses de la empresa, era un funcionario más. Esto es, yo lo sé, política ficción no sé si política ficción, pero judicial ficción o como sea respecto de lo que viene en un eventual proceso. Pensemos que se lograra lo que ustedes buscan, que es el desafuero del senador. Y pensemos que se llega al proceso de formalización y desaforado entonces que se pueden pedir medidas que tengan que ver, por ejemplo, con su libertad, con restringir la libertad en contra del senador, cosa que no se puede hacer si no hay un desafuero primero. ¿Ustedes aspiran a que el senador Jaime Orpiz esté durante el proceso de esta investigación previo a un juicio oral, a un eventual juicio oral, en la cárcel? Esa es la solicitud que nosotros vamos a plantear y eso es lo que hemos dicho desde un comienzo. Acá primero debe existir igualdad ante la ley. Acá no hay un trato especial por ser una figura del senador. Ya es suficiente con este resabio histórico que es el desafuero en sí, que ya es una figura cuestionable, sobre todo cuando se les tiene que invitar a declarar a los parlamentarios, cuando se tienen que hacer todas estas gestiones previas para avanzar en las formalizaciones y en la investigación propiamente tal. Pero no solamente, y en eso hay que dejarlo claro, no es un capricho de los querellantes solicitar la prisión preventiva. Recordemos que muchos de los antecedentes, por ejemplo, se encuentran en el Senado. Y no puede seguir el senador
en libertad y hasta el día de hoy reincorporándose a sus funciones, poniendo en peligro el éxito de la investigación y de las diligencias que nosotros vayamos solicitando. Recordemos que en el cual... ¿Creen ustedes que se puede calificar, además, que es otro de los temas que pueden apuntar a una prisión preventiva durante el proceso de la investigación previo a un eventual juicio oral? ¿Creen ustedes que el senador Jaime Orpí es un peligro para la sociedad? Es un peligro para la sociedad atendida a la gravedad de los delitos, ¿ya? Y también... ¿Y un peligro para la investigación? Y es un peligro para la investigación. Recordemos que lo que tiene que ver con las asignaciones parlamentarias, por una parte están las que eran directamente al senador previamente tal, ya y esa información está en el Senado, pero también está una arista respecto a las asignaciones parlamentarias que eran del Comité de Senadores de la Unión Demócrata Independiente, que también se tiene que indagar, y es importante en ese sentido que las personas involucradas, primero, no sigan en su cargo, y segundo, atendida a la gravedad de los delitos, es lo que corresponde. O sea, no es una solicitud descabellada. Para ir cerrando, primero, se nos acaba el tiempo, brevemente, ¿hay enriquecimiento ilícito a juicio usted del senador Jaime Orpí? Por supuesto, de eso no hay duda. O sea, primero, los mismos gastos de campaña que él ha dicho tener no se condicen con los aportes que eventualmente obtuvo de la empresa por más de 250 millones de pesos, y tampoco con la asignación, con el fraude al fisco, que estaba hablando de una cifra cercana a los 150 millones de pesos. Pero además yo entiendo que si uno, en vez de pagar de su bolsillo una campaña, lo recibe de forma ilegal, eso también es enriquecimiento ilícito. No, por supuesto. Aunque todo fuera para una campaña. No, sí, independiente, sí, por eso acá nosotros nunca hemos hablado de financiamiento ilegal. Sí, acá no es un caso de financiamiento ilegal, por eso acá hablamos de cohecho y de fraude al fisco. Esas son las figuras que está involucrado el senador. Por ello, inclusive esta semana, a raíz de la situación del cohecho, se ha presentado un proyecto de ley a fin de anular la ley de pesca, que fue presentado precisamente por el diputado Gutiérrez, a quien represento en la causa, a fin de que se anule esta ley de pesca evitando las indemnizaciones de las empresas pesqueras. Acá no queremos que se deje sin efecto la ley y se tenga que indemnizar a las empresas porque se le está quitando algún derecho. Para cerrar, otro de los antecedentes que ha surgido en los últimos días es en la declaración de Mujica, esta reunión con Marco Enríquez Ominami, en que le habría explicado la ley de pesca, y después de esto, dice él, es su versión, Marco Enríquez Ominami ya no habría criticado más la ley de pesca, al menos públicamente. ¿Eso para ustedes tiene que ver con un tema netamente político, o a ustedes les parece que Marco Enríquez Ominami también puede tener alguna relación con este caso? Hay una serie de aristas que tienen un carácter político, entre ellas Marco Enríquez Ominami, también el senador, por ejemplo, Fulvio Rossi, que también ha sido sindicado en esta investigación. Pero mi pregunta es si hay algo judicial que los no, que al los menos hay a que realizar las diligencias suficientes para esclarecer esos hechos. O sea, claramente no es normal, sobre todo en este contexto de tramitación de la ley de pesca y de los poderes que en definitiva hemos visto que controlan a la Cámara de Diputados a través de la exdiputada Martí Sassi y el Senado a través del senador Jaime Orpí. Hay que investigar e indagar cuál era la relación efectiva de la empresa con Marco Enríquez Ominami, más allá de estas conversaciones que él dice haber tenido. Y para ello no solamente se tendrá que indagar, sino que eventualmente que se necesita tomar declaración en calidad de testigo. Pero hasta ahora no hay nada hasta ahora no hay ningún antecedente nuevo. No, hasta el momento no, solamente lo que señala Mujica en su declaración. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos.